El sonido cierto. Presenta Iglesia Cristiana Tabernáculo Puerto Asís, con la conducción del pastor Melquisedec Orozco. Más información en nuestras páginas web www.tabernaculodepuertoasís.org, www.elgranmelquisedec.com. Informes en Puerto Asís Putumayo, 311-227-4825, 422-8827, con la mejor enseñanza bíblica para ti. El sonido cierto. No es nada humano. Bueno, eso es en lo natural. Pero regresémonos un poquito para extraer de lo natural a lo espiritual cómo funcionan estas cosas. Entonces tenemos que irnos a Génesis. Génesis, como su misma palabra lo indica, es el principio, el gen. Allí nace todo. Todo lo que usted ve hoy como cosecha nació en Génesis. Todo ismo, toda política, toda religión, hijos de Dios, hijos del diablo, todo viene desde allá. Génesis es no solamente es el libro, no solamente la narración, es la sustancia de la semilla. Capítulo 1 de Génesis, versículo 11. Vamos a leer en la escritura. Después dijo Dios, Génesis 1, 11, produzca la tierra, como usted lo ve en sus pantallas, la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Vamos a dejarlo un minutico ahí en pantalla el texto, para mirar una cosita. Ese dijo Dios es habló la palabra. Le da una orden a la tierra, produzca la tierra. La tierra no podía producir si primero la simiente no estaba dentro de la tierra. A ver, vamos a quedarnos ahí en el texto. Dijo Dios, ese dijo Dios es la palabra hablada. Cuando le da la orden a la tierra, no se la da porque aparezca, salga, no. Antes de que el Señor le ordene a la tierra producir, Él coloca la simiente en la tierra. Una cosita para pensar, solo para pensar. No es una pregunta cauciosa, solo para pensar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No lo voy a responder en este programa, posiblemente más adelante, pero ahí le dejo la clave. Produzca la tierra, porque lo primero que vino a la tierra fue la simiente. Entonces, la orden de Dios, mire, esto se llama la ley de producir, no de reproducir, sino de producir. Está la semilla, ella produce. Bien, solo nos quedamos ahí un poquito, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas capítulo 8, vamos a caminar en la escritura, el Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 11. Estamos haciendo una pequeña plataforma para mirar. La palabra hablada es la simiente original. Lucas 8:11. Mira el texto, ¿verdad? Está hablando Jesús de la parábola de la semilla. Y empieza Jesús a explicar la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla o simiente es la palabra de Dios. Ahora piense una cosa, ¿verdad? Nos quedamos ahí en el texto. Esta pues es la parábola. ¿Qué es la semilla? ¿Qué es la simiente? Es la palabra, no el texto, porque mucha gente tiene la letra, pero la letra mata. Pero la expresión oral de Dios, el verbo de Dios, la semilla de Dios es la palabra hablada. A ver, un ejemplo bien sencillo. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Vamos a mirar un poquito la escritura. Lucas capítulo 1, y vamos a leer para ubicarnos un poquito en la escritura. Vamos a leer el verso 10, perdóneme, verso 17, dispénsenme. Capítulo 1 de Lucas, verso 17. Está hablando Jesús, o la Biblia más bien, de Juan. Está hablando Lucas de Juan. E irá delante de él con el poder y la virtud de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Caigamos un poquito más o adelantémonos un poquito más al verso 26.
verso 26 de Lucas 1. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Verso 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Está narrando de la visitación del Señor a través del ángel, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vamos a saltarnos un poquito las escrituras, el verso 38 del mismo Lucas, y ya vamos a explicar todos los versos que hemos leído. Verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, veamos un poquito a Juan el Bautista. El profeta Isaías había dicho: voz que clama en el desierto, preparad el camino. Aparece Juan Bautista y la Biblia dice que la virtud de Elías estaría sobre Juan. Ojo con eso, ¿verdad? La palabra hablada del profeta Isaías se escribió. También había dicho el profeta Isaías: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. La palabra hablada, lo que oyeron, se escribió. Uno de Juan Bautista y otro de María. Aunque ninguno de los dos textos dice Juan o María, pero Juan cumplió el texto y María cumplió el otro texto. ¿A dónde quiere llegar? A lo que quiero decir es, o le voy a decir, es sencillo. El texto como tal lo tenían los fariseos, los saduceos, los herodianos. ¿Quién no tenía el texto? Todos. Pero la palabra hablada que ese profeta 712 años o más había pronunciado, la trajo un ángel. Hizo que esa palabra produjera en su tiempo, en su lugar, la manifestación o la revelación o el cumplimiento de esa misma palabra. ¿Quién no tenía el texto? Todos. ¿Quién no sabía que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo? ¿Quién no sabía que el Señor iba a enviar un precursor? Pero ¿quién lo aceptó cuando vino? Al texto todo el mundo decía amén, pero al cumplimiento del texto, a la manifestación del texto, a quien cumple el texto, es donde el mundo dice no. Pero menos mal que unos poquitos, contados con los dedos, pudieron decirle amén al cumplimiento de la palabra hablada, que tenía que producir conforme su género. A ver si nos ubicamos un poquito, porque esto va más allá de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cada palabra es una simiente, buena o mala. Cada palabra es una simiente. Por eso Jesús dijo: de cada palabra vamos a dar cuentas. Las palabras no se las lleva al aire. No. Esto que usted está oyendo y viendo está grabado. Y algún día esto nos va a encontrar a los dos, para bien o para mal. Para decir yo no creí eso, o para decir bueno, cualquiera de las dos va a decir, o yo me identifico con eso. Esto va a decir que sí, usted es responsable, o va a decir usted gracias por haber escuchado eso. Cualquiera de las dos. Nosotros no hablamos, o la persona habla y se va al aire. No, se queda en las ondas del éter, se queda aquí en la radio y la televisión. Ahí se queda, en esa dimensión donde se graba. Todo está grabado. Lo que hacemos, lo que decimos está grabado. Posiblemente no está usted viendo una cámara al frente, pero está grabado. No tengo tiempo para explicar eso. Pero fíjese, al texto de Jesús es: por toda palabra darás cuenta. ¿Por qué? Porque toda palabra es una simiente. Usted dice una cosa en la casa, usted dice una cosa en la calle, usted pronuncia cosas negativas, eso produce. Usted pronuncia cosas positivas y eso produce. Bien, entonces cada palabra va a producir según su género. El Señor dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso era así, dice el Señor. Esa palabra se fue y se fue y se fue y se fue hasta que un ángel la agarró. Cuando un ángel la agarró, en su tiempo, en su lugar y en la persona indicada, la palabra hablada. Por eso es que María dijo: hágase en mí conforme tu palabra. Por eso es que nace Juan, por eso es que nace Jesús, porque Dios había profetizado, como siempre lo ha hecho antes de, para traer un mensaje, para traer un mensajero,
para traer una generación. Antes de, Él anuncia. Y el preanuncio se conoce en el cumplimiento, no en otra cosa. Cuando se cumple es donde funciona la palabra. ¿Cuál es la interpretación de la palabra? La vindicación es el cumplimiento de la palabra. Lo que pasa es que la mayoría de veces nuestro cerebro, las tradiciones, el programa humano, el programa teológico ya tiene hecho cómo es y cómo será. Eso hace que no se vea como es. ¿Qué pasó en los días de Jesús? Igual que está pasando hoy. Hay un programa hecho de cómo viene y a quién viene, de cómo baja y a quién baja. Pero la pregunta es, ¿ese es el plan de Dios? ¿Está conforme no lo que está concebido ya en mi religión, en mi denominación, en mi teología, sino en el programa exacto de Dios? Vamos a seguir un poquito, ¿verdad? Vamos a regresarnos al texto de Marcos, capítulo 4, para hallarle un poco más de sabor a lo que estamos hablando. Marcos capítulo 4, verso 27, 26 y 27. Marcos 4, 26 y 27, dice la palabra: en el nombre glorioso de nuestro Señor. ¿Usted quiere escribirlo, leerlo en su Biblia? O ahí está en pantalla, mucho mejor para que ustedes puedan, por alguna razón más fácil, leerlo. Ahí como está en sus pantallas. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Quedémonos un poquito ahí en el texto. Regresémonos al 26 y nos quedamos un poquito en el texto. ¿Cómo es el reino de Dios? A ver, vamos a apretar un poquito aquí conforme la escritura. ¿Cómo es el reino de Dios? Como cuando un hombre, la mujer no tiene simiente. Esa mujer representa a la iglesia. Entonces, la simiente, que es la palabra, viene a un hombre. En todas las edades siempre ha venido a un hombre. Moisés, Isaías, Jeremías, Jesús, Pablo, el Hijo del Hombre, un profeta, todo el tiempo. Por eso es que el púlpito, el lugar santísimo, donde sale la palabra, no es para una mujer. La mujer tiene su lugar, la mujer tiene sus beneficios, su vida eterna igual que el hombre, las bendiciones. Pero el sacerdocio, el pastorado, el liderato, no. Porque el texto se invalidaría. Es un hombre colocando la simiente. Usted dice: no, eso es simplemente un dicho, eso simplemente es una parábola, eso simplemente es una comparación. Sí, parece que dijera así, pero es real. Vamos a ir a primera carta de los Corintios 4:15. Vamos a ver si es real o no es real. Primera carta a los Corintios, de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Vamos a extraer la sustancia de esto, porque de nada no nos serviría a nosotros decir tantas cosas, pero la esencia de la palabra es la palabra. Mire lo que dice Pablo ahí: porque aunque tengáis 10,000 ayos, esa palabra ayos es maestros, quien les enseñó, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. ¿Engendró? ¿Quién colocó la semilla? ¿Quién trajo la palabra? ¿A quién vino la palabra? No vino a un montón de gente, no vino a un grupo, vino a un profeta llamado Pablo. Y él dijo: usted les puede enseñar fulano, el uno, el otro, quien sea, pero yo le traje la palabra. Yo soy el que trajo el gen de vida. Ahí está. Vamos a Gálatas 4:19 para asegurarlo, para remachar un poquito eso. Pablo con la propiedad de la palabra. Pablo 4:19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Aquí se apropia Pablo de la paternidad. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, la palabra, sea formado en vosotros. Entonces, ¿se fija usted? La simiente no la trae una mujer, la simiente no la trae una iglesia. En lo natural, ¿quién coloca la simiente? El hombre. En lo natural, ¿quién hace que ese gen de vida, de sangre, la coloca? El hombre. Así de simple. Un poco fuerte, pero así es la verdad. En este programa divino, vino un precursor, un hombre. En este programa divino vino un ángel, no una mujer. Un ser
que traía la palabra. Usted lee Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, usted va a leer 7 ángeles, 7 mensajeros. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, por ejemplo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, por ejemplo. Escribe al ángel 7 mensajeros para esas iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué? No es otra cosa, es el programa divino. Porque el reino de Dios es semejante a un hombre que echa semilla a la tierra. ¿Qué produce hoy? Todo produce de acuerdo a su género. Católico, más católicos. Bautistas, más bautistas. Todo produce según su género. Pero ¿quién produce los hijos de Dios? La gente, uno camina por la calle, me ha pasado cualquier cantidad de veces, le pregunta, o le hace una pregunta a cualquiera: ¿es usted cristiano? Dice: yo soy bautista. ¿Es usted cristiano? Yo soy presbiteriano. ¿Es usted cristiano? Yo soy mormón. Pero esa no es la pregunta, porque la gente tiene aquí marcado el maestro iglesia que le enseñó, pero el nombre del Señor Jesucristo es otra cosa. El gen de vida, la palabra hablada, es otra cosa. Por eso es que en el corazón de la gente está mi iglesia. Yo nací en esta iglesia, aquí en esta iglesia me muero. Nosotros somos los santos y el resto son los diablos. ¿Por qué? Porque ese es el engendro. Si el engendro es ese, desde el púlpito le enseñan a odiar, él va a odiar. No salude a fulano, no se junte con mangano, cuidado con este, no haga esto, no, prohibido esto, no vaya allá. Ese es el engendro. Así de simple. Como papá engendra al hijo, produce. Así de simple. Los hijos de Dios, ¿de dónde vienen? Leamos. Vamos a leer un poquito la escritura, Hechos. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 25. Libro de los Hechos, si usted desea escribirlo o leerlo conmigo, capítulo 3, verso 25. Vamos a colocarlo ahí, si nos permiten colocarlo en pantalla, mucho mejor. Hechos 3, 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, no simientes, no, en tu simiente. No lo vamos a escribir, no lo vamos a leer, perdóneme, no lo vamos a colocar en pantalla, pero se lo voy a citar. Gálatas 3:16 dice: esa simiente es Cristo. ¿De dónde viene? Este es inédito, que me lo coloquen en pantalla. Génesis 3, verso 15. Vamos a ver de dónde vienen esas simientes, de dónde viene esa palabra hablada, de dónde viene, cuál es la profecía para hoy. Génesis 3, 15. Ese texto lo lee usted con el verso de atrás. Está hablando el Señor con la serpiente después de la caída. Dice: a la serpiente Dios le dice esto. Oído, a la serpiente Dios le dice esto: pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Usted en la escritura, y si es un estudiante, si es un líder, debe saber que la primera profecía de un redentor está ahí en ese texto. El Señor le dijo a la serpiente: tú dejaste una simiente, va a haber una enemistad, va a haber un problema entre las dos simientes, pero algún día la palabra hablada, la simiente original, vendrá una mujer. Por eso vino a María, pero esa simiente no era de María. Lo que en ella estaba engendrado era del Espíritu Santo. Antes que Adán tocara a su mujer, la tocó la serpiente, y antes que José tocara a su esposa, llegó el Espíritu Santo a través de un ángel. La palabra hablada, ese es nuestro tema, ¿verdad? La palabra hablada es la simiente original. Cada simiente produce según su género. Por eso es que nuestro primer nacimiento no nos sirve. Salmo 51, 5. Leamos un poquito la escritura. No nos sirve. Por eso es que tenemos obligados, no cambios de grupos, no cambio de reglas, no cambio de situaciones, no cambio de tradición, sino cambio de naturaleza. Salmo 51, 5 a la letra dice de la siguiente manera. Aquí nos identificamos usted y yo. Ahí estamos usted y yo, quien sea. Si nacimos de papá y mamá, estamos usted y yo ahí. Si quiere aplicarme ese texto, tranquilo, aplíquelo. El pastor Melquisedec nació como está ahí en ese texto. Yo nací ahí.
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto no lo arregla ninguna religión. Es que yo era católico, ahora me volví evangélico. No, es que yo dejé esto y me puse esto. Yo guardaba el domingo y ahora guardo el sábado. Nada, eso no cambia. Son simplemente reglamentos de una iglesia. Pero ahora es un problema porque nacimos con una simiente incorrecta. Nacimos de papá y mamá muertos. Por eso Jesús dijo al hombre más tremendo y le colocó la condición más tremenda. Leamos San Juan 3, verso 3. Según San Juan capítulo 3, verso 3, para ir cerrando o concluyendo esta parte. Aquí estamos todos. Aquí frente a ese texto está usted, el pastor, el obispo, el papa de Roma, Benedicto, quien sea. Si ese texto no funciona en quien sea, simplemente pertenecemos a una religión, simplemente es un grupo más, una denominación más. Verso 3 dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver o entender el reino de Dios. Verso 5 de San Juan 3. Condiciones para usted y para mí. Condiciones. Usted y yo estamos obligados. Esa primera simiente que vino incorrecta, física y espiritual, no nos deja entrar. Respondiendo Jesús digo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entrar a tal grupo, al tabernáculo, ir a tal lugar, fácil. Usted lo escriben en un libro, le dan una hoja de los requisitos que tiene que cumplir en esa iglesia y ya. Quítese esto, póngase esto, no va a hacer esto. Usted encuentra el menú. El menú en la sociedad está como quiera. Quiere una iglesia pequeñita, la va a encontrar. Quiere una iglesia fanática, la va a encontrar. Una mundana, la va a encontrar. Una de grandes multitudes, la va a encontrar. Como la encuentre. Usted la quiere pobre, la encuentra. La quiere rica, la encuentra. La quiere bailarina, la encuentra. La quiere con luces y con cámaras y con gases, la encuentra. Como quiera la encuentra. Pero el reino de Dios, usted no lo encuentra así. Usted no lo encuentra afiliándose a un grupo. No, es que yo soy pastor, mis respetos. No, es que yo soy presbítero, mis respetos. El que no nazca otra vez. ¿Quién trae la palabra hablada? ¿Quién trae la simiente original? ¿Qué hombre en la edad que le corresponde tiene la autoridad para traer esa palabra hablada? Si esa palabra hablada no llega, no hay nacimiento de Dios. Solamente hay un nacimiento de iglesia. Por eso es que la concepción es esa. Yo nací en esta iglesia, yo soy católico y aquí me muero. Yo soy evangélico, yo pertenezco a esta religión y a mí no me van a meter otra. Sí, señor, usted tiene toda la razón. Porque el hombre nacido de mujer es corto de días y ahí se muere. Pero lo invito no a cambiar de religión, sino a cambiar de reino. Este reino es otra cosa. Este reino no tiene nada que ver con ningún sistema. Este reino es único. El nuevo nacimiento se necesita un engendro, una formación, un nacimiento y una vida. ¿Quién le haya enseñado? ¿Quién le haya enseñado? ¿Quién es su papá? Es así de simple. Usted no le va a echar la culpa a Dios de la mula. La mula no es una creación original. No. Por eso es que la mula, si usted se descuida, le mete su patada. Porque él no conoce sino derecha e izquierda. Por eso dijo el Señor, no mezclarás la simiente. Por eso hoy tenemos problemas en la humanidad. Todo está híbrido. La comida está híbrida, la religión está híbrida, la política está híbrida. Todo produce volumen, produce cantidad, pero no produce calidad. El Señor no busca cantidad, Él quiere calidad. El grano de trigo va a crecer, va a salir un tallito, va a salir una espiga y lo último, el grano. ¿Cómo vino Jesús? Como un granito. ¿Por qué murió Jesús? Jesús murió y resucitó, San Juan 12:24, y llevó mucho fruto. Ese es Jesús. 120 en el aposento alto, 120. Mientras que allá afuera había un alboroto llevando los primeros frutos, en Pentecostés había en el aposento alto 120 dando el fruto, la iglesia. Lo que pasa es que el diablo dañó la matica en el camino, la dañó. Se comió los frutos, se comió las hojas, se comió la corteza y casi acaba con la simiente. Pero el Señor dijo, yo voy a restaurar. ¿Qué va a restaurar? Los años que comió el diablo a través de las edades. Los años que pervirtió Satanás a través de todo el sistema religioso y político. Pero hoy la matica salió.
El diablo pensó que habiendo matado 68 millones de cristianos en la era del oscurantismo, habiendo ensangrentado la espada en el nombre de Dios con la insignia de Roma, iba a acabar con la simiente. No acabó. La simiente brotó y produjo un tallito. El justo por la fe vivirá. Eso fue la edad de Martín Lutero. Pero el tallito no podía quedarse flojo. Produjo una corteza, la santificación, una religión basada en cobertura. Eso es lo que significa religión. Y luego produjo la espiga, las palmas, el movimiento, la edad pentecostal, el avivamiento, no la denominación pentecostal, la edad. 1906 en la calle Azusa se derrama el Espíritu Santo como en el aposento alto, palmas, saltos, sanidad. De eso no hay nada. De eso simplemente está la historia. Hoy, lejos de eso, a kilómetros, hoy deberíamos llamarnos verdaderos bautistas. Hoy deberíamos llamarnos verdaderos pentecostales, verdaderos católicos, verdaderos de la alianza, verdadera iglesia de Dios. Pero en la acción, en la vida, hoy tenemos un título. Pero la acción nuestra está a kilómetros de esos antepasados. Si esos hombres que entregaron sus vidas hace 50, 60 años aquí en este país se pararan hoy, llorarían con lágrimas de sangre de ver que su trabajo fue en vano. Ellos no sembraron eso. Ellos no sembraron rock en la iglesia. Ellos no sembraron ropa inmunda en la iglesia. No sembraron rock and roll en la iglesia. Ellos sembraron santidad. Oración era de 6 a 6 con las manos en alto. Un clamor por el pueblo. No, eso se perdió. Hoy es el interés por el dinero. El interés de recoger más gente, no importa cómo la lleven. La empujan, la comprometen, la asustan, la presionan. Si usted no cree como alguien, ni lo vuelven a hablar. Lo presionan tanto que lo llevan. Pero ese no es el plan de Dios. La simiente debe producir. Pero arriba en la copa del árbol, el Señor tiene que volver a traer su grano. El Señor tiene que volver a traer la palabra, el verbo de vida, el logos. Por eso dice la Escritura, Apocalipsis 3:14 y Apocalipsis 17 para terminar, en los días de la voz, de la palabra hablada, el principio de la creación de Dios regresa de nuevo para traer la palabra original. Hoy eso tiene que ser restaurado. Mi amigo, mi hermano, más mi hermano que amigo, porque primero es hermano y luego amigo. El Señor Jesucristo lo bendiga. Que la gracia de Dios sea con usted. Simiente de Dios. Usted no nació para estar prisionero de una denominación, amarrado a la pata de una banca. Hoy usted puede levantar sus manos y levantar sus ojos al cielo y decir: Señor, yo quiero nacer en ese reino celestial. Mi corazón debe estar amarrado 100% a la palabra escrita y a la palabra hablada. Permíteme ser ese miembro, no de un grupo, sino de tu iglesia universal. Mi amado hermano, lo invito a creerle a la palabra. Él todavía es su sanador, Él todavía es su salvador, pero hoy está restaurando todas las cosas. El Señor Jesucristo los bendiga. Hasta una nueva emisión. Los días lunes, miércoles, viernes, no se pierda de 5:30 a 6 de la tarde, su programa cristiano El sonido cierto. presenta Iglesia Cristiana Tabernáculo Puerto Asís, con la conducción del pastor Melquisede Orozco. Más información en nuestras páginas web www.tabernaculodepuertoasís.org, www.elgranmelquisede.com. Informes en Puerto Asís Putumayo, 311-227-4825, 422-8827, con la mejor enseñanza bíblica para ti. El sonido cierto.